Fue en un camino de tierra que olía a lluvia y despedida. El tipo de camino que no lleva a ningún lugar, pero que igual uno decide recorrer cuando ya no queda nada que perder. Ella cargaba una maleta vieja, de esas que se abren solas y las miras con tristeza. Él, una guitarra envuelta en una manta que alguna vez fue azul. No se miraron al principio. Solo caminaron en direcciones opuestas, hasta que el destino, ese bromista cruel, decidió que uno de los dos debía tropezar. «Lo siento», dijo ella, recogiendo sus cosas. «No pasa nada», contestó él, con una voz que sonaba a canción sin terminar. Se llamaba Lucía. Él, Tomás. Dos desconocidos en mitad de la nada, los dos huyendo de algo que no quisieron nombrar. Ella escapaba de una casa que ya no era hogar, de un matrimonio que la había dejado más vacía que el silencio. Él venía de un bar donde había tocado por última vez antes de que el dueño lo echara por no pagar la renta del cuarto. Ambos tenían ese brillo en los ojos que da el cansancio mezclado con un poco de esperanza. Ese tal vez que aún se niega a morir. El cielo se abrió en llovizna, fina, constante. Caminaron juntos buscando un techo, y lo encontraron en una estación de buses abandonada. Compartieron pan, un termo con café frío y una conversación tímida que, sin saberlo, ya los estaba amarrando. Lucía hablaba con pausas largas, como si pensara cada palabra antes de dejarla salir. Tomás tenía la costumbre de mirar el suelo cuando reía, como si se disculpara por ser feliz. «¿Y a dónde vas?», preguntó ella. «No sé. Donde me dejen tocar». «¿Y tú?». «Donde no me encuentren». El viento se coló entre los huecos del techo, haciendo sonar los carteles oxidados como campanas tristes. Esa noche, durmieron espalda con espalda, sin tocarse, con el murmullo de la lluvia como testigo. Al amanecer, la carretera seguía allí, igual de incierta, pero ya no la caminaban solos. Los días se volvieron semanas. Recorrieron pueblos pequeños, compartieron historias que dolían menos al contarlas. Tomás componía melodías que hablaban de segundas oportunidades, y Lucía, sin darse cuenta, le ponía letras. Ella decía que su voz no servía, que cantaba mal, pero él insistía. «Cantás como si cada palabra te costara un recuerdo. Eso es cantar de verdad». En uno de esos pueblos encontraron una casa en venta, vieja, con pintura descascarada y un jardín invadido por maleza. El cartel decía, «Precio negociable. Propietario fallecido». Lucía se detuvo frente a ella. «Mira», susurró, «parece que también esta casa se quedó sola». Tomás la miró y dijo algo que, más tarde, entendería como destino. «Entonces, hagámosle compañía». La compraron con lo poco que tenían, sus ahorros, su guitarra, un anillo que Lucía había decidido dejar atrás. Pasaron las primeras semanas reparando grietas, limpiando ventanas, riendo entre polvo. No hablaban del pasado, no planeaban el futuro. Solo respiraban el presente. Pero el pasado no se disuelve, solo espera. Una noche, Lucía recibió una carta sin remitente. Dentro, una foto de su exmarido frente a un juzgado. Y una línea escrita con tinta temblorosa. «Encontrarte será cuestión de tiempo». No se lo dijo a Tomás. No quiso manchar lo poco puro que estaban construyendo. Sin embargo, esa misma noche él notó algo distinto en su voz cuando cantaron juntos en la cocina. «¿Qué te pasa?», preguntó él. «Nada. Solo miedo de que esto sea demasiado bueno para durar». Él no insistió. Se limitó a tomarla de la mano. La guitarra descansaba apoyada contra la pared, como si entendiera que a veces el silencio también canta. Esa casa, que al principio fue refugio, empezó a transformarse en un hogar. Plantaron girasoles en el jardín. Pintaron las paredes de azul claro. Y en las tardes, cuando el sol entraba por las ventanas rotas, el polvo flotaba como si fueran pedacitos de pasado perdonándose. Pero el destino, ese viejo jugador, nunca deja las cartas sobre la mesa por mucho tiempo. Una tarde, un coche negro se detuvo frente a la casa.
De él bajó un hombre trajeado, con un sobre en la mano. Golpeó la puerta 3 veces. Tomás abrió. ¿Lucía Méndez?, preguntó el desconocido. Ella sintió que el aire se volvía plomo. El hombre dejó el sobre la mesa. Tiene una citación judicial. Su esposo ha pedido la custodia de la casa y la acusa de robo de bienes matrimoniales. Debe presentarse en 10 días. Lucía tembló. La casa, su refugio, su comienzo, ahora era otra batalla. Tomás la miró, sin decir palabra. En sus ojos había algo más que ternura, había decisión. Entonces, dijo, con calma, no nos vamos a rendir. Si esa casa fue nuestra segunda oportunidad, vamos a defenderla. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba el techo, Lucía comprendió que el camino que los había unido no había terminado. Solo se había detenido para probar que tan fuerte podía latir el amor cuando vuelve a ser puesto a prueba. Y mientras él afinaba la guitarra, ella pensó que a veces las casas no se eligen. Te encuentran, como las personas que llegan cuando el camino parece acabarse. La mañana del 10º día amaneció turbia, como si el cielo también dudara de en qué lado debía estar. Lucía se levantó antes que el sol, con la carta del juzgado en las manos, arrugada de tanto miedo. La casa olía a café y a nervios. Tomás estaba en la cocina, afinando su guitarra como si las cuerdas pudieran mantenerlo cuerdo. «Podemos irnos», le dijo ella, con la voz quebrada. «Empacamos lo poco que tenemos y desaparecemos». Tomás alzó la vista. ¿Y volver a huir? No. Ya no. No más caminos. Esta vez nos quedamos. Lucía lo miró largo rato. En el fondo sabía que él tenía razón. No podía seguir viviendo con los fantasmas del pasado respirándole en la nuca. Pero el miedo tenía la forma exacta de su exmarido. Traje caro, sonrisa controlada, y una mirada que siempre buscaba hacerla sentir pequeña. Cuando llegaron al tribunal del condado, el pasillo olía a papeles viejos y desinfectante. El abogado de Lucía, un joven amable que Tomás había encontrado por recomendación, le explicó que la citación era un intento de intimidación. No había pruebas de robo, pero el marido quería arrastrarla por orgullo, dejarle claro que seguía pudiendo controlar su historia. Y ahí estaba él, esperándola en la sala. Mismo perfume, misma corbata oscura, la misma voz que alguna vez confundió con amor. «Así que este es tu refugio», dijo con desdén, mirando a Tomás. «Un músico arruinado y una casa de segunda. Muy romántico». Lucía apretó los puños, pero Tomás se adelantó. «Cuidado con lo que dices», le advirtió, sin alzar la voz. «No soy de los que responden al ruido, pero tampoco de los que se callan ante la cobardía». El juez entró y el espectáculo empezó. El abogado del marido hablaba con fluidez ensayada. Fraude, deserción, propiedad conyugal. Cada palabra era una piedra. Pero cuando llegó el turno de Lucía, su voz, aunque temblorosa, sonó verdadera. Contó cómo había vivido años bajo insultos disfrazados de consejos, bajo una culpa que no le pertenecía. Contó cómo el dinero de su cuenta, el mismo que él decía era suyo, había sido lo único que le permitió escapar con vida. El silencio en la sala fue distinto. Ya no pesaba, liberaba. El juez pidió un receso. Lucía y Tomás salieron al pasillo. «No sé si ganaremos», dijo ella. «Ya ganaste», contestó él. «Hoy hablaste». Pero la guerra no había terminado. Esa noche, al volver a casa, encontraron la puerta abierta. Los cajones revueltos, las fotos rotas, la guitarra hecha pedazos en el suelo. Sobre la mesa, una nota: «Nada de esto es tuyo». Lucía se desplomó. Tomás se arrodilló junto a ella, tocando los restos de su guitarra como si fueran huesos. Por primera vez desde que lo conoció, lo vio llorar. Lágrimas silenciosas, limpias, de las que no piden permiso. «Él estuvo aquí», dijo ella entre sollozos. «Nunca va a detenerse». Tomás se levantó despacio, con la mirada fija en la ventana. Afuera,
La lluvia comenzaba otra vez, golpeando los vidrios como si llamara a entrar. Entonces haremos que se detenga, dijo. No con violencia, con verdad. Durante las siguientes semanas, recopilaron pruebas, mensajes antiguos, correos, facturas donde su exmarido había falsificado firmas, incluso transferencias ocultas de cuentas que todavía usaban su nombre. Tomás conocía a un periodista local, viejo amigo de los días en que tocaba en bares. Le entregaron todo, sin promesas ni miedo. El reportaje salió un lunes. Titular grande. Empresario acusado de fraude y abuso doméstico, su exesposa rompe el silencio. El escándalo fue inmediato. El hombre que se creía intocable cayó de golpe. La empresa lo despidió, sus socios lo abandonaron, y su orgullo, ese trono invisible desde el que había gobernado el miedo de Lucía, se derrumbó. Días después, la policía encontró su coche varado junto al mismo camino de tierra donde ella y Tomás se habían conocido. Dentro, solo había un sobre con una frase escrita: ahora entiendo. Nunca más lo volvieron a ver. Lucía pasó meses sin hablar del tema. Pero un atardecer, mientras limpiaba el jardín, le dijo a Tomás: no fue venganza. Fue justicia. Él sonrió, levantando su nueva guitarra, una que había construido con sus propias manos, y respondió: y lo justo siempre suena mejor cuando se canta despacio. Esa noche, tocaron en el porche. El viento movía las cortinas y el olor del café se mezclaba con el de la tierra mojada. La casa, su casa, ya no era un escondite, sino un comienzo. Lucía lo miró a los ojos y supo que el camino que empezó con una caída había terminado con raíces. Porque a veces la vida te junta con quien también está buscando un lugar para quedarse, y entre ruinas, heridas y canciones, se construye un hogar que ya no se escapa.